Yo tenía una pregunta que no puedo dejar pasar, ya que pues Armando en 1991 sale de Cuba, y a mí realmente me duele a veces escuchar conversaciones acá en Colombia en pleno siglo XXI, cuando veo las personas hablando acerca de los inmigrantes venezolanos, analizando el paisaje en Europa, los sirios. ¿Crees que se podría volver a dar una situación como estas hoy por hoy? Mira, tengo amigos, inclusive judíos, y yo antes de venir para Medellín tuve que presentar en una comunidad judía a 2 horas de New York, donde había una surriente del San Luis. Y ellos sienten que es como que está volviendo a suceder. O sea, la derecha está triunfando en el mundo entero, no solamente en Europa, en Brasil, o sea, en muchos países, no sé aquí, no conozco Sí, mucho. aquí también. Entonces la Va derecha, igual. o sea, está tomando, no es que yo no soy ni de izquierda ni de derecha, estoy aclarando, es simplemente el sentimiento de que de la xenofobia, o sea, ¿qué es lo que promueve la extrema derecha? Es la xenofobia. Y yo me acuerdo que mi abuela estaba en shock en la década del 40, una manifestación enorme. Ella hija de gallegos, con su padre, el estereotipo del gallego, boina, alpargata y la bodega, Cuba para los cubanos. Es un país donde estaba lleno de inmigrantes. ¿Qué es lo que es el cubano? El cubano no existe, el cubano es una mezcla entre españoles, negros, chinos. O sea, no existe. Allá la población indígena se aniquiló con la llegada de los españoles. No existe como en toda América Latina. Allá se murieron de enfermedad. No existe ni en las zonas más recónditas de la isla. Entonces, ¿qué es ser cubano si no es la mezcla? Entonces, ¿cómo tú vas a decir Cuba para los cubanos? ¿Qué es eso? ¿No? O sea, también entiendo algo y yo siempre digo, no hay país que resista. O sea, Colombia no puede asumir a todo Venezuela. ¿Sí o no? No hay país. Estados Unidos no puede asimilar, ni Europa a todo. Pero sí pienso que las grandes potencias y los grandes países y el mundo entero tienen que unificarse para resolver el problema interno en Venezuela. No es resolver y soltar a todos los venezolanos que se quieran ir. ¿Por qué? Si ese es el país de ellos. Tú no puedes permitir. Eso fue lo que pasó con Hitler. O sea, Hitler empezó todo este exterminio. Era público. O sea, eso hizo público Mein Kampf. Sus discursos lo decían. Entonces es fácil, vamos a recibir tantos judíos para acá, tú recibes tantos judíos, pero porque tienes que hacer, no puedes permitir. Cuando se metieron, cuando empezaron a tomar los otros países, no, esto se está yendo de nuestras manos. Entonces tú no puedes permitir, como no permitieron y aniquilaron a Hitler, tú tienes que aniquilar los problemas que hay en Siria, no estoy hablando de una intervención, no me crean que yo estoy pro armas ni todo lo contrario, pero tú no resuelves, yo no creo en la caridad, yo sé que esto puede ser ofensivo para algunos. O sea, la caridad para mí me parece un gesto vomitivo y absurdo. Durante las Navidades doy el dólar al mendigo para sentirme bien con Cristo, quien sea en la Navidad. ¿Qué yo resuelvo dando $1? O sea, yo prefiero trabajar con una fundación que resuelve el problema estoy especulando en este momento, pero esa caridad de $1, eso es para tu conciencia y sentirte bien, porque tú no le estás resolviendo el problema a esa persona. Entonces tú no estás resolviendo aceptando a 3 venezolanos. Este mundo es más complejo. Y les digo a todos, es compasión con el otro. Tenemos que tener compasión. Y en el mundo de hoy, yo soy pro individuo porque creé un lugar donde el mundo era la masa y el individuo se borra. Yo creo en la individualidad, creo en la competencia, creo en la ambición, pero no podemos olvidarnos de la compasión por el otro. Totalmente de acuerdo. Acabas de tocar un tema muy, muy llamativo para mí, es el tema de Cuba. Es cómo ves a Cuba en 10, 15, 20 años. ¿Crees que va a ser diferente? ¿Crees que no va a ser posible verlo diferente? Yo soy una persona muy positiva, siempre lo digo, con Cuba no. Con Cuba me cuesta mucho trabajo ser positivo, porque siempre digo, a mí Cuba no existe, yo trato de escribir lo menos cubano posible. Inclusive voy a sacar una novela que se desarrolla todo en New York y no tiene nada que ver con Cuba. Pero al final yo soy cubano y Cuba me duele. Y en realidad el olvido es parte de tu defensa como ser humano. Y yo la aplico, podemos aplicarle esto también. Cuba fue muy idealizada, principalmente, bueno, en Europa y en América Latina, cuando la revolución es todo romántico, pero al final, o sea, te diste cuenta y cuando lees, ves todos los paralelos o el nazismo con la revolución. En Hitler buscaba una unificación racial, Fidel Castro buscaba una unificación mental. O sea, todos tenemos que pensar de una manera, Dios soy yo, no hay más Dios. O sea, la religión es que eliminar, es el opio de los pueblos, nadie puede ser religioso. Si eres gay vas a un campo de concentración. O sea, entonces yo crecí en eso, donde se censuraba todos los libros, no puedes leer tales libros, las películas se les corta, el libro más, o sea, como el 100 años de soledad para ustedes, para nosotros es Paradiso de Lezama Lima.
y de pronto el capítulo 8 fue eliminado. Yo crecí sin el capítulo 8 porque se hablaba de un pene o se hablaba de una relación sexual a un nivel súper literario. O sea, yo crecí sin un capítulo. Entonces, no hay nada más claustrofóbico para un ser humano que crecer en una isla bajo el comunismo, queriendo ser escritor y además siendo gay. O sea, eso para mí es la claustrofobia llevada. Entonces, nosotros bromeábamos, mi generación, yo estuve en una escuela de arte, que teníamos el síndrome de Marco Polo, todos queríamos irnos. O sea, todo el mundo quiere salir. Tú te imaginas que no hay fronteras con nada. Porque aquí por lo menos los venezolanos pueden cruzar, allá hay agua por todas partes. No tenían fama. Y entonces eso es algo que siempre me quedó, ¿no? Y entonces Cuba, yo pienso que hay cambios que se producen, no es la época que yo vivía, todavía era mucho más represiva, pero de pronto ahora mismo ves las noticias, yo trato de verlas lo menos posible, pero mi mamá me bombardea desde Miami con las noticias de que están volviendo hacia atrás, das un paso hacia adelante y dos hacia atrás, un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Porque al final, ¿qué hicieron? Raúl se retiró y puso a alguien y él sigue controlando todo. Entonces a ese alguien se puede criticar, a los Castro no. Entonces él puso a alguien que a través de las redes sociales la gente critica. Pues, ¿qué es lo que es el ser humano? El ser humano es un ente de discusión, ¿no? Parte de tu calidad humana es disentir. Tú disientes con tus padres, con tus hijos, eso es parte. Entonces en Cuba es disentir, es ser agente de la CIA, vas preso. Entonces, de alguna manera, él ha puesto a alguien que tú puedes hacer una pequeña crítica, ¿no? Cuba es muy complicado, pero en el caso de Cuba, te digo, yo no soy muy positivo. Al final, mira China, o sea, China sigue siendo, se ha abierto, ha habido más comercio, pero no hay una dictadura más terrible. Yo estuve en Beijing con mis hijos. Yo sentí que yo estaba viviendo en Cuba, o peor. La represión en China es una cosa descomunal. Entonces, ¿Cuba podrá llegar a hacer eso? No, los cubanos no son chinos. Entonces, jamás ni se van a crear fábricas de esclavitud trabajando, como hacen ellos. Y la economía, de pronto, ahí tienes 10 billonarios, el resto muriéndose de hambre. Pero ese es el destino para Cuba. Uy, madre. Lo siento. No, estamos felices, Entonces, qué pena quitarte pronto el tiempo. Yo estaba descansando en el hotel, no sé. Bueno, he visto varias entrevistas en que las personas se preguntan por cómo haces para encarnar el papel de una niña, para escribir cómo tal vez la mentalidad de una niña se puede desarrollar, sobre todo en un periodo pues tan lejano, 1939 y esto. Para mí eso no es tan relevante porque veo que quieres mucho a tus hijos y que utilizas incluso conversaciones de ellos para construir las historias a través de tus libros. Pero ese momento cruel en que las personas se desahucian y empiezan a renegar de ese Dios, para ti que eres creyente, ¿cómo hacer para despegarte de tus convicciones espirituales, morales, qué sé yo, de esa necesidad espiritual que tenemos muchos, así como tú lo dijiste ahorita en el conversatorio? ¿Cómo hacer para meterse en el papel de una persona que ya decidió no creer, que se da como una persona desamparada, sola en el mundo, lejos de la mano de ese Dios en el que cree? A ver, yo debo aclarar, porque ellos tuvieron una presentación, sí, de que, bueno, yo soy hijo de la Revolución, yo nací después de la Revolución, y en Cuba la religión fue perseguida, o sea, expulsaron a los curas, las monjas, si tú eras católico no podías estudiar en la universidad, inclusive a mí me bautizaron, pero a mi hermana ya no lo pudieron bautizar, y yo recuerdo un compañero de trabajo de mi mamá que fue expulsado porque cuando se separó de su mujer, la mujer llevó al centro de trabajo que se habían casado por la iglesia en secreto y fue expulsado del trabajo. Entonces, esa historia, tú creces con eso. Entonces, mi abuela, que tú sabes, hija de españoles, católica, no muy practicante, vamos a decir, porque una hija estudió en una escuela protestante porque era la mejor escuela de ese momento, la otra hija era católica y el otro hijo fue a una escuela sin ninguna religión. O sea, ellos no eran tampoco muy religiosos, pero tenían su Virgen de la Caridad del Pobre, o sea, de alguna manera que es la patrona de Cuba, ¿no? Y yo pienso que todos, seamos o no religiosos, o tengamos la religión o no tengamos, hay siempre una necesidad espiritual. O sea, el ser humano tiene una necesidad espiritual. Creer en Dios es algo que a mí me molesta inclusive cuando tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Porque en realidad yo creo que todos creemos en Dios de alguna manera a un nivel espiritual, que es Dios, ¿no? Dios puede ser una imagen, hay gente que no cree en imágenes, Dios puede ser
cualquier cosa. Entonces, Dios eres tú, si quieres. Entonces, esa pregunta yo no se la hago a nadie. Pero esa necesidad espiritual la tenemos todos, o sea, todos. Y a veces escribiendo ahí, yo me doy cuenta que si tú sientes que el mundo se te acaba, si alguien te traicionó, ¿no? Igual que si tú estás perdiendo un hijo o estás en una situación dramática, tú imploras por Dios por su salvación. Entonces Dios lo tenemos para las dos Sí, opciones, o para los para dos extremos. odiarlo o para Sí. que nos salve, ¿no? Ese nivel de salvación. Y yo creo que eso yo lo reflejo en el libro. Muy bien hecho.